de sus apuntes. Recuerden, las somáticas son las células que no son reproductivas, son cualquier célula del cuerpo. En este caso, como estamos hablando de meiosis, esa es la diferencia, son las células sexuales, que solo tienen ese objetivo, los gametos, ¿ya? En el caso de los varones o hombres se dan los testículos, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres se dan en los ovarios la meiosis para los gametos, ya sea los óvulos o los espermatozoides, tal como muestra la imagen aquí en pantalla. Entonces, esa es la diferenciación. La meiosis es reproducción sexual. Su objetivo son células germinales, gametos. La mitosis son células asexuales o somáticas, que son cualquier célula de nuestro cuerpo. Y la hace la diferencia entre células diploides o haploides. ¿Qué entienden ustedes o alguien me puede decir qué diferencia se da entre las células diploides y haploides? Tiene que ver con los cromosomas. En la diploide, profe, se daban dos células exactamente iguales a la progenitora. Y la haploide, que es el producto de la meiosis, justamente es el doble, es decir, son 4. Correcto, exacto. En el caso de la meiosis, ¿cierto? Las haploides son 4 células, ¿cierto? Que cada célula va a contener 23 cromosomas. O sea, por ejemplo, en la meiosis del varón, en el espermatozoide, como producto final, van a ser 4 células haploides, ¿ya? Porque son 4 células, pero cada célula contiene 23 cromosomas. En el caso, por ejemplo, de la mitosis, son diploides, porque son, en este caso, como resultado final, son 2 células, pero esas 2 células tienen 46 cromosomas. Esa es la diferencia, ¿ya? En el caso de las células germinales o los gametos, son 23 cromosomas por individuo, ¿ya? En la unión de esos dos gametos, entre el óvulo y el espermatozoide, forman una célula fecundada de 46 cromosomas, ¿ya? Esa es la diferenciación. Vamos a avanzar. Acá dice, meiosis. Como la división celular miótica produce células haploides. ¿Cómo produce la célula haploide? Por ejemplo, recién la señorita Loreto explicó que eran 4 células haploides. ¿En qué parte usted ve acá o logra identificar las 4 células haploides? ¿En el principio, al medio o al final? En la telofase 2. Correcto. Ese es el producto final de la meiosis, ¿cierto? Son 4 células haploides. ¿Por qué razón? Porque tienen cada una de estas células 23 cromosomas, ¿ya? En el caso de la meiosis 1, siempre hablando de la meiosis, acá tenemos 2 células diploides, pero son de 46 cromosomas, ¿ya? Ya recuerden que la meiosis solo se da para la reproducción sexual, ¿ya? La mitosis son para las células de todo nuestro cuerpo que no tiene que ver con la reproducción sexual. Esa es la gran diferencia entre mitosis y meiosis. ¿Comprendieron la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Ya, dígame entonces, ¿qué diferencia está entre mitosis y meiosis? Simple. Básicamente es casi repetir lo mismo que dije recién. Mitosis, reproducción de cualquier célula, y meiosis, reproducción sexual. Correcto. Muy bien. Entonces, la meiosis es el mismo proceso que la mitosis. ¿Se acuerda que estaba la interfase donde estaba la G1, G0, la síntesis del ADN, ¿cierto? Donde se duplican los cromosomas. Después venía la fase G3, ¿recuerdan? Y en la mitosis empezaba la profase, metafase, anafase, telofase. En la meiosis es lo mismo. Sí, profe. ¿Sí? Con la diferencia que en la meiosis se dan 2 ciclos de profase, metafase, anafase y telofase. Si se fijan, por eso se diferencian entre profase 1 o meiosis 1 o profase 2 o meiosis 2. ¿Correcto? Son 2 ciclos de reproducción celular, ¿ya?
recuerdan, en la profase empieza la desintegración de la membrana nuclear, ¿cierto? De la célula. En la metafase, los cromosomas se empiezan a alinear en la línea del ecuador de la célula, ¿ya? Lo que está acá arriba, entre los polos, ¿recuerdan qué es lo que era? ¿Qué organelo es el que está a ambos extremos de la célula? Los centriolos. Correcto, los centriolos, ¿cierto? Cuando aparece el uso divisional, empiezan a unirse al cinetocoro del cromosoma, que es como el cinturón o la zona media de cada cromosoma, ¿ya? En la anafase, ¿qué es lo que está pasando en este ciclo en la anafase? Empieza, en este caso, los cromosomas irse hacia los polos opuestos, porque el centriolo empieza, a través del cinetocoro que está unido en las cromosomas, perdón, a llevar los cromosomas a los extremos o a los polos opuestos de la célula para hacer su división. En la telofase empieza el anillo, ¿cierto? Aparecer el anillo de actina, donde junto con la telofase aparece la citocinesis, que la citocinesis no es más que el anillo de actina que está acá, que empieza a estrangular nuestra célula como una para dividirla en dos. Y ahí está la diferenciación entre meiosis 1 y meiosis 2, porque en esta termina la primera parte y a su vez comienza la segunda parte para formar 4 células, en este caso haploides. Y volvemos al mismo paso que la meiosis 1. Se vuelve a repetir lo mismo, se empiezan a agrupar en este caso, en este caso ya no hay membrana celular, ¿cierto?, del núcleo, y empieza a repetir lo mismo de la profase 1, ¿cierto?, donde los centriolos empiezan a aparecer el uso divisional, ¿cierto?, donde se une al cinetocoro de las cromátidas, y dando las consecuencias en este caso de la metafase, donde se alinea la línea ecuador de la célula, ¿cierto? En la anafase empieza de nuevo la división, o en este caso de llevarse los cromosomas o las cromátidas a los polos opuestos para dar como producto final en la telofase las 4 células haploides, ¿ya? Esto es como una vista general, ¿ya? Como punto importante, en la profase 1 de la meiosis existe el entrecruzamiento de las cromátidas o de los cromosomas, que le llaman crossover. Lo que hablamos recién, está la profase 1, dice, los cromosomas duplicados se condensan, ¿cierto? Los cromosomas homólogos se aparean formando una tétrada y se producen quiasma. El quiasma es donde los cromosomas homólogos se empiezan a variar, o sea, quiere decir entre un cromosoma y otro en los extremos, ¿cierto?, de las cromátidas, se unen e intercambian el código de ADN entre las puntas de los cromosomas, y a esa unión o ese crossover que se le llama entre cruzamientos se le llama quiasma. Si se fijan, acá está más notorio que en la primera. ¿Logran ver un cromosoma sobre otro, pero en las puntas? Aquí donde tengo la manito. Sí, profe. Eso se le llama, exacto, eso se le llama entrecruzamiento o crossover, ¿ya? Y se da en la profase. Acá ya está terminado el proceso, pero acá se da el quiasma, en la profase 1. Si le habla de profase 1 o metafase 1, todo lo que vea con número 1 tiene que ver con la primera división, porque esta se hace 2 veces, ¿ya? En la metafase, los cromosomas homólogos apareados se alinean en la línea del ecuador, ¿cierto? Un homólogo de cada par se dirige a un polo de la célula y se une a los microtúbulos del uso por medio del cinetocoro. Lo mismo que hablamos recién. En este caso, el uso de los microtúbulos, ¿cierto?, son las líneas rojas que se ven dentro de la célula, ¿cierto?, donde se unen a través de los centrioles en la parte de los cinetocoros del cromosoma, que es al medio, en los extremos de cada cintura del cromosoma. En la anafase, dice, los homólogos se separan en un miembro
en un miembro de cada par se dirige a un polo de la célula opuesta. Lo mismo que vimos recién, lo vimos en vista general, acá lo estamos viendo ya más específico. Las cromáticas armadas no se separan, a diferencia de, si recuerdan los que vieron la semana pasada, la mitosis, en esta parte el cromosoma se dividía en dos. Una cromátida se iba hacia un extremo y la otra hacia el otro lado. Acá los cromosomas van completos a cada lado. Esa es una gran diferencia entre la mitosis y la meiosis, ¿ya? En la telofase vuelve a aparecer en este caso el anillo de actina, donde se da la citocinesis para dividir la célula. Y ahí empieza termina la meiosis 1 y da inicio también de la meiosis 2. Esto es específicamente en referencia a lo que pasa en la profase 1. Dice, los cromosomas duplicados se condensan, los cromosomas homólogos se aparean, forman una tétrada y se produce en el quiasma. El quiasma es lo que hablábamos recién, el entrecruzamiento de los cromosomas. Acá están los dos cromosomas, uno hermano, ¿cierto? Y el quiasma se da entre el entrecruzamiento entre estos dos cromosomas, que se dan en las puntas de cada cromátida hermana, en donde está el círculo, para después transferir de una carga genética al otro cromosoma, y quedan en esta diferenciación. ¿Logran verlo? Sí, profe. ¿Se entiende qué es lo que es el crossover? No es más que un entrecruzamiento de las dos cromosomas, donde intercambian ADN. Para ellos se cruzan entre las puntas de las cromátidas. Cromátidas se refiere a un extremo y otra. El cromosoma es la figura completa que usted ve en amarillo o en morado. Cuando se hace el crossover o el entrecruzamiento, se transfiere o intercambian el ADN de una a otra. Por eso se diferencia entre color, ¿se fija? Por ejemplo, esta se cruzó con la cromática de este lado, ¿cierto? Donde pasó el ADN y queda en morado. Lo mismo que el amarillo pasó al otro lado. Ese es el entrecruzamiento. Eso se le llama quiasma. Entonces, recién terminó la meiosis 1 y vuelve a pasar lo mismo para la división reproducción sexual, ¿cierto? Como célula, como producto final de haploide, ¿cierto? Vuelve a pasar la misma secuencia con la diferenciación que acá ya no hay entrecruzamiento. El entrecruzamiento solo se da en la meiosis 1, en la etapa de la profases 1. En la meiosis 2 sigue tal cual como lo ha visto en general el proceso de división celular. La profase 2, porque ya estamos hablando de segunda meiosis, si los cromosomas se extendieron después de la telofase 1, vuelven a condensarse. Recuerde que estaban divididos en dos, ¿cierto? Y vuelve a aparecer la membrana y se vuelve a disolver la membrana del núcleo de la célula. Se vuelven a formar los microtúbulos de uso, que son estos en línea roja, donde está el organelo de los centriolos. Los centriolos se encargaban de la división o duplicación de la célula, ¿cierto? Y se unen a las cromátidas hermanas, que son estas dos. En la metafase 2, los cromosomas se alinean a la línea del ecuador, ¿cierto? Con las cromátidas hermanas de cada cromosoma, unidas a microtúbulos en el cinetocoro, que es la zona del medio de nuestras cromosomas. En la anafase 2, ya sabemos que se va a llevar, en este caso, va a llevarse a cada extremo o polo opuesto de la célula las cromátidas. Si se fijan, en la meiosis 1, en esta fase, el cromosoma se iban completo hacia uno de los extremos, ahora dividió y son cromátidas. Si se fijan, la anafase empieza a llevarse a los cromosomas de uno al otro lado, pero van completos. En la meiosis 2, en la anafase 2, separa o divide el cromosoma en cromátidas. Cada una de ellas son cromátidas. La unión de ellas dos son cromosomas. Se la lleva a la línea opuesta. En la telofase es nada más que la división de la célula, ¿cierto? De una célula, transformarla en dos como producto final de 4. Acá en la telofase, recuerden que también está la citocinesis, que es la aparición del anillo de lactina, ¿cierto? Donde estrangula a esta célula para dividirla en dos, dando como resultado 4 células haploides. Cada una de estas células va a tener
va a tener 23 cromosomas, ¿ya? Acá, la diferenciación entre mitosis y meiosis. Si recuerdan, la semana pasada nosotros vimos mitosis y tiene un solo ciclo de división celular, donde da 2 células diploides, porque cada célula que tiene nuestro cuerpo, aparte de las células que están sexuales, son de 46 cromosomas. La meiosis necesita dividir esos 46 cromosomas en 23 cada uno. Por ejemplo, si son 4 células de espermatozoide, los 23 cromosomas, al unirse con el óvulo de la mujer, se transformarían en 46. Por eso necesita dividir, o existe la meiosis solo para la reproducción sexual. Lo mismo que hablamos recién, la meiosis, ¿cierto? Donde está la interfase, donde pasa de G1 a G2, ¿cierto? Después a la síntesis del ADN, donde se prepara la célula para hacer su meiosis, donde la profase se da el entrecruzamiento, ¿cierto? Y seguir la secuencia. Toda esta primera parte sería la meiosis 1, ¿cierto? Después viene el segundo proceso, que es la meiosis 2. Si se fijan, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre anafase y entre meiosis 1 y meiosis 2? Es que en la mitosis, los cromosomas se dividen en dos y van a ambos extremos de cada polo de la célula. En el caso de la anafase, pero de la meiosis 1, las cromosomas se van completo, todavía no se dividen en cromátidas. Recién acá, en la meiosis 2, se da la cromátida. La diferencia entre meiosis 1 y meiosis 2 con profase es que acá se da el entrecruzamiento o crossover, ¿cierto? Que es el intercambio del ADN entre los cromosomas. Pregunta para todos. ¿Qué diferencia está entre mitosis y meiosis? Cualquiera me puede responder, sin miedo, para que empecemos a darle un poco de dinamismo a la clase. Y así, al repetir y al informarnos, se puede aprender mejor. Profe, no escuché la pregunta, justo es que tengo esta hora en mi internet súper inestable. Justo cuando habló se me desactivó. Preguntaba que me dijera cualquier del grupo qué diferencia hay entre mitosis y meiosis. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo? La meiosis son las células sexuales. Es el objetivo principal. Solo para eso se da. Muy bien, no sé quién me contestó. ¿Y la mitosis? ¿Cuál es su objetivo principal? ¿O para qué se da? Para la reproducción de cualquier célula. De nuestro cuerpo, ¿cierto? Somáticas o asexuales, Sí, que le de llaman. nuestro cuerpo. Exacto. Y ellas siempre van a ser, las de mitosis, siempre van a ser células diploides, son de 46 cromosomas. En el caso de la meiosis, siempre van a ser, ¿qué van a hacer la célula de meiosis como resultado final? ¿Haploides o diploides? Haploides. Perfecto. ¿Y de cuántos cromosomas tiene cada una? 23. Correcto. Eso no se les tiene que olvidar. Y anótelo, háganse mapas conceptuales. La meiosis, su objetivo principal es para la reproducción celular. Células de gametos. ¿Cuáles son las células gametos? Díganme. Si estamos hablando de reproducción sexual. Los espermatozoides y los óvulos. Correcto. Entonces, cada meiosis, en el caso de los hombres, van a dar resultados 4 células haploides con 23 cromosomas cada uno. ¿Ya? En el caso de la meiosis de las mujeres, que se da en los ovarios, van a ser 4 células, ¿cierto? Haploide, pero una solo de ellas va a ser fecundada o viable. Son 4, pero una sola es un óvulo. ¿Entienden?
Ahí me perdí, profe. Entonces, el hombre ¿Sí? igual son 4 haploides de 23 cromosomas y todas son funcionales. Y en la mujer, Correcto. 4 haploides, 23 cromosomas, pero solo una funcional. Exacto. Recuerde que Lo voy a anotar. por cada ciclo menstrual, la mujer, ¿cuántos óvulos genera? Uno solo, Uno ¿cierto? solo. Exacto. Por eso hace la misma secuencia. Si al final la meiosis, tanto para el hombre como para la mujer, va a otorgar un producto final de 4 células, ¿cierto? Haploide, con la diferencia que una va a ser funcional. En el caso de los varones, van a ser funcional todas las células porque cada uno va a ser un espermatozoide. Y recuerde que los hombres, ¿cuánto en promedio han escuchado ustedes que genera en promedio de espermatozoides los hombres? Millones, ¿cierto? Para que solo uno gane la carrera en este caso y fecunde un óvulo. La unión entre los gametos de los espermatozoides con el óvulo de la mujer va a formar una célula diploide porque se van a juntar los 23 cromosomas del papá y los 23 cromosomas de la mujer formando una célula diploide porque tiene 46 cromosomas. ¿Van entendiendo? Muy Sí, bien, profe. exacto. Mire, no debemos olvidar, acá la PPT le hace un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. Por ejemplo, dice, mitosis se produce en células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Cualquier célula del Eran las organismo. que, claro, ya eran las Correcto, sexuales. exacto. Cualquier célula de nuestro cuerpo, pero que no son, o en este caso escuché decir algo asexual, ¿cierto? Asexual es somática, ¿cierto? Cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Se producen células sexuales. ¿Qué significa en la meiosis? ¿Cuáles son las células sexuales? Las que son para la reproducción. Correcto. Después dice, existe una sola división celular, porque si se recuerdan, es una sola reproducción, una sola división celular la mitosis. No hay más que esas dos, porque nuestro cuerpo, si no hacemos una herida o cualquier parte que necesite una célula nueva, va a generar un solo producto. No necesita más. En el caso de la meiosis existen dos divisiones celulares. Eso es lo que usted tiene que ir comprendiendo y anotando. La mitosis, una división celular. La meiosis, dos división celular. ¿Por qué razón? Porque necesita achicar o degradar, ¿cierto? Las células diploides que son de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Por eso son dos procesos de división celular. Después dice, se mantiene el número de cromosomas, se reduce el número cromosómico a la mitad. Lo mismo que acabo de decir, acá el producto final no va a variar, van a ser siempre 46 cromosomas en las células asexuales o somáticas. En el caso de la meiosis, sí, porque su función es reducir de 46 a 23 cromosomas, porque necesita después de la fecundación, ¿cierto?, traspasar el ADN o la secuencia hereditaria del papá y unirla con la de la mamá. Después dice, no da lugar a variabilidad genética, permite variabilidad de la especie. ¿Por qué hace esa diferencia? Si alguien me lo puede explicar con algo simple o lo que más o menos pueda entender. Variabilidad genética, ya que estamos hablando de reproducción sexual o división Que sexual. te transmiten los genes, el ADN. Correcto, en la mitosis No no son hay. finalmente o sea, no son como eran dos células exactamente iguales a las progenitoras, en cambio acá no van a ser iguales exactamente. Va a haber una diversidad. Exacto, porque, por ejemplo, acá dice, la meiosis permite variabilidad de la especie, porque claramente puede perpetuar las especies, humano, animal, ¿cierto? Esa es la diferencia. Acá no da variabilidad. Una célula se genera para una sola cosa, pero si ese organismo muere, no hay herencia genética, ¿cierto? En la meiosis sí, porque nosotros podemos perpetuar nuestra especie.
Esa es la gran diferencia, lo que se entiende con la diferenciación entre variabilidad genética. Después dice la mitosis, se forman dos células hijas, ¿cierto? ¿Y qué tipo de células son? ¿Se han anotado? En la mitosis. Somática. ¿Cómo? Correcto, pero tiene un nombre en específico. La mitosis son diploides y la Exacto. meiosis haploide. Correcto. ¿Y qué diferencia hay entre las células diploides y haploides en los cromosomas? Diploides tiene 46 y haploides tiene 23. Correcto. ¿Vio? Así de siempre tienen que ir soltando ideas, hablando, así pueden entender esto. Anoten, hagan cuadros y les va a ayudar bastante. Después dice, es un proceso relativamente rápido. Después dice, puede durar varios años en las mujeres. ¿Por qué razón habla que un lado es rápido y el otro es años? Por algo simple, ¿cierto? Porque la mitosis es rápida, tiene un solo proceso. En el caso de la meiosis tiene dos procesos, y en el caso de la mujer, ¿por qué será que dice varios años en las mujeres? ¿Alguien tiene alguna idea? Por el tiempo que tenemos para la reproducción, antes que ya nos dé la menopausia. Claro, por ahí va, y porque además genera un solo óvulo que es funcional. Después dice, se produce en cualquier parte del cuerpo. Se produce únicamente en órganos sexuales, testículos y ovarios. Eso está claro, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Pucha chicos, yo he mandado correo y he hablado con la mesa de ayuda para que me puedan extender el horario de los 40 minutos, pero veo que esto igual y todavía no me lo han podido solucionar. En 4 minutos, por lo que veo, en 5 minutos esto se va a cortar. ¿Qué les parece? Para que no se corte, si le vuelvo a mandar un link para que nos conectemos, porque necesito mostrarle unos videos y hacerle un pequeño repaso de lo Ya, que profe. vimos hasta ahora. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Escucha, les pido... Por el chat, por favor. Sí, por el chat de este Sí. o del WhatsApp. ¿Están todos en el WhatsApp los que están en este momento en reunión? Yo no pude ingresar porque justo se me actualizó WhatsApp. Ah, ya. Lo que pasa Pero es que... si lo manda por el chat de ahora, lo copio y lo pego en el computador. Ya, déjenme ver si lo puedo Por hacer. favor. Porque... espérenme, voy a dejar de compartir. Voy a prenderla. Ya. ¿Escribieron todos sus datos? Nombre, root, todos los que están conectados. Sí, profe. Ya. Voy a copiar entonces antes que se me vaya a cerrar esto. Hoy día entiendo que habían varios compañeros que tenían clases aparte con la universidad, por lo que me estuvieron hablando, ¿cierto? Ya. Sí, señorita Loreto, usted era la que me estaba diciendo sobre el link de la nueva reunión, ¿cierto? Lisette. Ah, Lisette. Sí, que no pude agregarme al chat, solo hay que hacerlo después por el celular. ¿Me puede dar su correo? Porque para generar un nuevo link me tengo que cerrar esta reunión. Entonces se va a cerrar el chat. Se lo mando al tiro. Yo así hago el link y se lo envío a usted en particular el link a su correo. Sí, porque el de esta reunión ahí estoy. Una compañera me dio el link, a mí no me llegó. Ah, ya, perfecto. Bueno, en todo caso, en el WhatsApp igual usted pregunta y le puedo enviar el link a través del WhatsApp. ¿Ya? ¿Se pudo inscribir, cierto? No, porque justo se me actualizó WhatsApp. Ah, ya, está en Así eso que, de... Ya, sí, perfecto. de ahí lo voy a poder hacer. De todas formas, me puede dar sus datos al correo que yo le voy a enviar, me responde nomás él, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, chicos, tengo todos los datos de ahora. No me demoro más de 3 minutos o a lo más 5 minutos en volver a hacer un link y se lo envío al WhatsApp porque todos están ahí. Y en el caso de la cita Lisette, se lo voy a enviar a su correo personal, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos. No se vayan, vuelvan. Les va a quedar más claro. Gracias, profe. ¿Ya? Chao.